bienvenidos a un webinar más desde EBN Banco. Antes de empezar, comentarles que los fondos de los que hablaremos hoy están disponibles en nuestra plataforma y que pueden verlos con el código QR y les llevará directamente a nuestra web y ahí podrán contratarlos en el caso de que quieran hacerlo. El título de hoy del webinar de hoy es el valor de los dividendos en un entorno de inflación. Y es que, como todos saben, la inflación ha sido la verdadera protagonista este año, afectando a los principales bancos centrales a cambiar su política monetaria para intentar rebajar el dato, que, como saben, el último dato de octubre para España ha sido el 7,3 y para Estados Unidos el 7,8, ¿no? Son niveles que no se veían desde la década de los 80. Así que, bueno, pues esa es la principal tarea de tanto la Reserva Federal como el BCE, porque recordamos que los tipos estaban en el 0 en marzo de este año y la horquilla para la Reserva Federal en este caso está en el 3,75-4%. O sea, hemos pasado del 0 al 4%, y en el caso del BCE están en el 2%, ¿no? Y sobre todo que seguirán subiendo los tipos lo que haga falta, ya lo ha comentado el presidente de la Reserva Federal, el año que viene, para intentar acercar el dato de la inflación al 2%, que es el que tienen como mandato, ¿no? No lo van a conseguir seguramente el año que viene, ya que pensamos que la tasa de inflación podrá estar entre los 4 o 5%, pero bueno, esa es la idea, intentar rebajarla todo lo posible a costa de crecimiento, a costa de salarios, a costa de las familias, lo que sea necesario para intentar bajar el dato de la inflación, que es muy alto, ¿no? Entonces, de aquí la necesidad de buscar alternativas, estrategias que nos puedan aportar rentabilidad en las carteras. Este año ha sido muy complicado, no ha habido tregua en los activos de riesgo para la renta variable, para la renta fija, ha sido muy complicado obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos tener, como en el caso de hoy, estrategias que nos aporten, por lo menos tener fondos que no nos incurran en muchas pérdidas y que por lo menos sea tengan una fuente de rentabilidad, como son los dividendos, ¿no? Son fondos que invierten en empresas que están acostumbradas, o que su modus operandi es invertir en empresas que dan dividendo, que son dividendos constantes y crecientes, ¿no? Por lo cual tenemos una fuente de rentabilidad para intentar por lo menos luchar contra la inflación y proteger nuestras carteras, ¿no? Así que es la idea de hoy. Hoy hemos invitado a la gestora BNY Mellon y vamos a saludar a Ula Llama, que es la Vice President Sales para BNY Mellon Iberia. Así que muy buenas tardes, Ula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor. Muy buena introducción, tal cual. Bueno, no, es que es lo que hay, ¿no? Yo creo que todas las personas que se han conectado ya Sí. saben cuál es el problema. Ha sido muy complicado este año Ujú. y sobre todo que no ha habido una escapatoria no No ha fácil. habido refugio No ha realmente. habido refugio, ¿no? Ha caído Ujú. todo y Eso bueno, es. también hemos presentado en otros webinars también alguna otra idea, que es la renta fija. Ahora mismo, para el que no tenga renta fija, como los tipos están en el 3,75-4%, van a seguir subiendo, puede ser un buen momento también para el que no tenga, y ir acercándose e ir comprando renta fija. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la estrategia de dividendos. Nos vas a hablar de dos fondos, uno global y otro centrado en Estados Unidos. Y Eso bueno, es. pues cuando quieras puedes empezar y nos comentas. Luego Muy ya te haré bien. algunas preguntillas que nos han llegado. Perfecto. Bueno, gracias, Víctor. Gracias por la introducción y bueno, muchas gracias a todos los que están ahora viéndonos. Efectivamente, yo creo que esto es un cambio de régimen, ¿no? Hemos vivido más de una década, ¿no? Acostumbrados a políticas monetarias ultra expansivas, a tipos de interés, bueno, a inflación muy por debajo del objetivo real, en un contexto deflacionista. Muchas de esas fuerzas deflacionistas siguen vigentes, como la deuda o la demografía o la tecnología también es deflacionista, pero está claro que esa inflación que hace un año todavía veíamos como transitoria no lo es. Y evidentemente vamos a vivir un contexto mucho más muy complejo, pero muy diferente, sobre todo a lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Que era políticas monetarias, como decía, ultra laxas, tipos bajos, bancos centrales inyectando liquidez y sobre todo impulsando el precio de los activos financieros, generando inflación en los mercados financieros, en los activos de riesgo, pero no generando inflación en la calle, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Esta retirada de estímulos, esta subida de tipos de condiciones financieras está provocando pues grandes caídas en todos los mercados, renta fija, renta variable.
con el objetivo de controlar esa inflación que sí está en la calle, ¿no? Entonces es una situación en la que no estamos acostumbrados, llevamos muchos años sin ver este entorno de mercado, pero también por eso yo creo que merece la pena revisar, ¿no? El tipo de estrategias que tenemos en cartera y ofrecer alternativas, bueno, que hasta ahora quizás no eran tan interesantes, ¿no? Los dividendos, las compañías más maduras con rentabilidad por dividendo, probablemente la última década no han estado a favor de los inversores porque a lo mejor otro estilo de inversión más enfocado en el crecimiento, ¿no? En el growth, ha sido más beneficiado por estas condiciones monetarias, ¿no? Y probablemente pues ahora quizás haya que revisar y volver a fijarse en este tipo de acciones, ¿no? Y de sectores también. Un poco repasando lo que decía Víctor en cuanto a mercados, bueno, voy a haceros una pequeña revisión de nuestras perspectivas macro. Vamos a hablar sobre qué esperamos, ¿no? Nosotros, también, Víctor, estamos todos un poco de acuerdo en el sentido de que la inflación está para quedarse. Probablemente hemos vivido muy por debajo del objetivo de inflación y ahora estamos muy por encima, para en algún momento, a medio o largo plazo, bueno, pues quedarnos en un territorio intermedio, ¿no? Pero es evidente que vamos a seguir teniendo inflación alta y tipos más elevados de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y por eso pensamos que los dividendos en este contexto, y ahora veremos por qué, pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, como decía, es un contexto difícil. Los costes salariales, a ver si puedo avanzar página. Se han disparado muchísimo. Estamos hablando de que, bueno, pues al final hay muchísima inflación, los costes salariales es una de las cosas que más está mirando la Reserva Federal con el fin de, bueno, de controlar también su política monetaria. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un mercado laboral muy apretado, ¿no? Hay 11,7 millones de puestos de trabajo sin cubrir para 6 millones de desempleados. Eso genera muchísima inflación salarial, ¿no? Y una subida de los costes también salariales. La inflación es verdad que ha dado una tregua en octubre y eso ha sido un dato positivo, ¿no? Para ver cuándo podrían pausar al menos los bancos centrales su política monetaria, ¿no? Su subida de tipos de interés. Pero de momento vamos a seguir viendo inflación elevada, ¿no? La inflación subyacente probablemente haya tocado, bueno, quizás un pico, pero la inflación general, que es servicios y salarios, todavía puede mantenerse elevada durante un tiempo. Con ello, bueno, pues lo que pensamos es que la Fed, en el caso de Estados Unidos, la Fed va a seguir su ritmo de subida de tipos. No se sabemos si va a ser 50 o 75 puntos básicos en diciembre, probablemente, bueno, puede ser una de las dos, pero lo más normal es que este ritmo de subida siga se prolongue durante el año 2023 y no esperamos realmente una reversión de esas subidas de tipos durante todo el año que viene, ¿no? Quizás como pronto podríamos ver bajada como pronto en 2024. Con tanto, esperamos más o menos un nivel de tipos de interés a mediados de 2023 en torno al 5%, ¿no? Y eso es mucha diferencia, como decía Víctor, entre 0 y el 5% que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que va a tener un impacto evidente, ¿no? Ya ha tenido un impacto en los mercados financieros, en las valoraciones de las compañías. La renta fija también ha corregido muchísimo. Yo creo que no ha habido realmente mucho refugio más allá de la energía, del dólar y poco más, ¿no? En este año. Pero sí es verdad que, bueno, que probablemente, bueno, estemos llegando a un momento en el que ya empiece a haber algunas oportunidades interesantes de inversión, ¿no? En cuanto al año que viene, es verdad que no va a ser todo sencillo, ¿no? Este impacto, esta subida de los costes de financiación, pues va a tener evidentemente un impacto en las compañías, en los beneficios. Esperamos que los próximos meses los beneficios bueno, pues, vayan de alguna forma, no se vean muchas compañías beneficiadas, ¿no? Por este incremento de los costes de financiación. También tenemos un consumidor que venía de tasas de
de ahorro muy elevadas durante la pandemia. Bueno, esas tasas de ahorro ya se han ido evaporando prácticamente y, por ejemplo, en Estados Unidos pues ya se ve que están los consumidores más bien tirando de tarjeta de crédito y de créditos al consumo, ¿no? Y eso tiene al final está limitado de alguna manera y también ese crédito ahora es mucho más caro del que podías contraer hace prácticamente un año, ¿no? Con ello, pues esperamos un deterioro, ¿no?, del crecimiento a nivel global. Un deterioro probablemente también de los márgenes y de los beneficios los próximos 12 meses. Mucha parte de este deterioro, bueno, pues está probablemente puesto en precio, pero bueno, aún así los resultados empresariales, bueno, pues pueden ir mermándose un poquito en los próximos ejercicios, ¿no? Y con ello, bueno, pues es lógico pensar que si tenemos este tipo de contexto de crecimiento global un poquito a la baja, si tenemos márgenes pues, empresariales un poquito más bajos de lo esperado, lo normal es tener una asignación en renta variable, pues evidentemente, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, pues un poquito más defensiva, ¿no? Pensamos que durante el próximo año pues, seguiremos viendo algo de volatilidad en los mercados. Pues como decía, ¿no?, anticipándose a las subidas de tipos de interés. Y con ello, pues pensamos que tiene mucho más sentido posicionarse en activos, bueno, pues más defensivo, ¿no? Creemos que el value, que es unas compañías, ¿no?, con un sesgo más hacia value, que han estado durante una década, ¿no?, han sufrido mucho más, no han estado tan a favor de los mercados y tampoco los inversores las han favorecido, lógicamente pues puedan tener mucho más sentido en este contexto de inflación y tipos más elevados. Y sin embargo, pues todas las empresas de crecimiento que se han beneficiado de financiación y de tipos bajos, bueno, pues tengan quizás algo más de dificultad, ¿no?, en este contexto. Entonces, estaríamos posicionados hacia áreas y sobre todo sectores más defensivos. Y sobre todo, bueno, pues como decía, ¿no?, posicionados en compañías donde tengamos mucha más visibilidad sobre crecimiento de beneficios, que estén menos vinculadas al ciclo económico, que sea más hacia consumo básico, hacia utilities, hacia área, por ejemplo, hacia el sector financiero, por ejemplo, y que tengan una rentabilidad por dividendo predecible, sostenible, que tengan capacidad, que sean capaces de mantener márgenes y de pasar ese incremento de precios a sus productos y que tengan ventajas competitivas. Es lógico pensar que es más normal pensar que es mejor mantenerse la parte más defensiva del mercado. En cuanto a renta fija, estamos pues más... todavía no sé cuál es el momento de entrar en mercado, es difícil, ¿no?, buscar el punto de entrada, pero desde luego los mercados todos han corregido, la renta fija también. Es lógico que en cuanto tengamos un poco más de visibilidad sobre tipos de interés y políticas monetarias, el tope, ¿no?, de política monetaria, pues sea el momento óptimo, ¿no?, sobre todo para entrar en el mercado de renta fija y empezar sobre todo por crédito de calidad, ¿no?, hacia deuda pública probablemente, y posteriormente hacia crédito o grado de inversión, ¿no? Eso sería el esquema lógico, ¿no?, de entrada en la renta fija. Primero gobierno y después crédito grado de inversión. Y si hablamos de la pregunta del millón, ¿no?, que todo el mundo está siempre interesado sobre divisa, pues evidentemente este año el dólar, ¿no?, se ha revalorizado muchísimo, principalmente por factor de diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. También porque el crecimiento es superior y prevemos que si hay una ralentización de la economía global, probablemente Europa sufra más que Estados Unidos, o sea que ese es el segundo factor por el que el dólar sigue fuerte y probablemente se mantenga más fuerte durante un tiempo. Y luego, bueno, pues que siempre ha sido una divisa refugio, ¿no? Entonces, ya sea diferencial de tipos
una ralentización menor en Estados Unidos y también, bueno, divisa refugio, pensamos que el dólar todavía le puede quedar fortaleza a un recorrido alcista, aunque sea quizás algo menor del que hemos visto hasta ahora. O sea, que probablemente el mayor recorrido ya lo hayamos visto durante este año, aunque pensemos que se va a mantener todavía en un rango relativamente fuerte, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a hablar sobre soluciones de inversión, lo que es en renta variable, tanto renta variable global como en renta variable norteamericana. En renta variable, de hecho, estamos favoreciendo Estados Unidos frente a Europa por el mismo motivo que decía antes, ¿no? Probablemente si entramos en una recesión, no creemos que sea una recesión muy prolongada o muy fuerte, como la que vimos en 2011 o como fue la anterior, ¿no? No prevemos digamos, un evento de crédito como el que vimos entonces. Y probablemente sea mucho más moderada en Estados Unidos, por ello estamos más positivos en renta variable norteamericana, ¿no? Y lo hacemos a través de, no sé si conocéis BNY Mellon, nuestra gestora. Nuestra gestora, bueno, es un BNY Mellon, es el resultado de la fusión entre dos grandes entidades en Estados Unidos, Banco de Nueva York y Mellon. Que básicamente, bueno, pues el área de gestión de activos pues tiene este modelo a través de gestoras especialistas que son 100% propiedad de BNY Mellon, pero lo que hacemos aquí es especializar la gestión a través bueno, podéis llamarlo boutiques o gestoras especializadas, que cada una, bueno, pues está especializada de nuevo en una parte del mercado, ¿no? Hoy vamos a hablar de Newton, cuya especialidad es la renta variable. También hace gestión de fondos multiactivo. Por ejemplo, Insight, que tenéis ahí arriba en la pantalla, solamente hace renta fija o principalmente hace renta fija. Hay otras gestoras, por ejemplo, ARX está ubicada en Río de Janeiro, solamente hace renta variable brasileña para nosotros, es decir, que hay mucha especialización, que es lo que se requiere para la gestión de activos, ¿no? Entonces, Newton lleva más de 40 años especializado y el 20% de sus activos bajo gestión, que no son pocos, 100.000 millones de euros, en estrategias de income, que son estrategias de dividendo. Como aclaración, cuando hablamos de estrategias de dividendo y en el caso de estos dos fondos, no son estrategias digamos, de reparto definido, ¿vale? No tienen un objetivo de reparto definido. Muchas veces hay algunas estrategias que son así, ¿no? Que prometen un reparto de, ponle, 4 o 6%, pero si no se consiguen esos dividendos dentro de la cartera, se detrae del capital, ¿no? Aquí no hay un objetivo de reparto de dividendo. El objetivo de este tipo de estrategias es invertir en compañías que bueno, tienen una alta rentabilidad por dividendo, ¿vale? Ese es el objetivo principal. No, aquí no hay, en este tipo de cartera no entran compañías que no repartan dividendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos gusta el dividendo? Principalmente porque es un contexto volátil y va a continuar siendo volátil durante el año que viene, ¿no? Entonces, históricamente, la porción de los dividendos siempre ha sido una porción muy importante dentro de la rentabilidad total de las acciones. En estos últimos 12 años, donde había políticas monetarias ultralaxas, probablemente esta porción del dividendo ha sido menor a favor de, pues, por ejemplo, compañías con un sesgo más de crecimiento, ¿no? Sin embargo, pensamos que debido a las condiciones actuales, la rentabilidad por dividendo va a ser probablemente una porción más importante de la rentabilidad total del mercado de renta variable, ¿no? Entonces, las perspectivas del dividendo siguen siendo muy interesantes. De hecho, pensamos que la rentabilidad por dividendo va a seguir aumentando en los próximos ejercicios. Y eso es porque históricamente, a medida que se incrementa la inflación, también lo hacen el porcentaje de dividendo que reparten las compañías, ¿no? Además, tradicionalmente, ese tipo de compañías que tienden a ser compañías más maduras en segmentos o en sectores menos ligados al ciclo económico,
bueno, pues tienden a ser compañías más estables, tienden a tener pues una disciplina férrea hacia el accionista y hacia ese reparto, y con ello pues tienden además al ser también compañías en áreas más estables, tienden a ser áreas más líquidas, ¿no? Que que otras compañías pues más vinculadas al ciclo económico, ¿no? Entonces, estos últimos años, como decía, hemos visto que todo lo que era acciones más sesgadas a la tecnología, al crecimiento, áreas de crecimiento, han sido favorecidas por el mercado, pero probablemente tenga mucho más sentido ahora mismo diversificar hacia áreas más maduras, menos cíclicas y donde haya más visibilidad sobre los beneficios, ¿no? ¿Por qué son importantes los dividendos? Bueno, pues generalmente las compañías que reparten dividendo pues, suelen tener una buena disciplina de asignación de capital y de generación de flujos de caja para cubrir esos dividendos, y esa disciplina a largo plazo generalmente conduce a mejores beneficios, ¿no? Suelen ser compañías de calidad probablemente menos apalancadas, ¿no? Otra característica de este tipo de compañías es que normalmente, y sobre todo y especialmente en los últimos años, son compañías que tienen unas valoraciones bastante atractivas, ¿no? Y en un contexto volátil como el que tenemos ahora, es mejor estar en compañías con valoraciones atractivas, sobre todo porque cuando cae el mercado también nos protege, ¿no? Ese tipo de compañías cae menos en términos generales. Los dividendos al final son una fuente importante de rentabilidad, o sea, es una fuente muy fiable de rentabilidad, y como decían, históricamente pues siempre ha sido un componente muy importante de la rentabilidad total de las acciones. Y bueno, pues siempre en un contexto de más volatilidad, menor visibilidad sobre el ciclo económico, es interesante tener una porción de la rentabilidad total en algo más fiable como puede ser el dividendo. Aquí vemos, bueno, el histórico, ¿no?, de cómo se han comportado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Compañías, bueno, ese es el mercado en la línea verde, cómo se ha comportado el mercado de compañías que no reparten dividendos. En la línea, el fragmento azul oscuro, veis la historia, ¿no?, de cuál ha sido el impacto anual del dividendo. Históricamente siempre ha habido una fuente de dividendo mucho más amplia de la que hemos visto los últimos 12 años, donde este tipo de compañías no ha repartido tanto dividendo por las condiciones financieras. Pero la idea aquí, la idea que quiero transmitiros es que pensamos que los dividendos van a seguir creciendo a medida que lo hace la inflación, ¿no? Y que la rentabilidad total del dividendo va a ser una porción más importante de cara al futuro, ¿no? Aquí lo que mostramos es el exceso de rentabilidad de las compañías con mayor crecimiento de dividendo. Eso quiere decir que cuanto más elevada es la inflación, mayor exceso de rentabilidad consiguen este tipo de acciones, ¿no?, con alta rentabilidad por dividendo. Otra cosa importante, y es que este tipo de compañías no han sido muy beneficiadas, como decía, en los últimos 10-12 años, y mucho menos durante el 2020. En el 2020 estas compañías sufrieron muchísimo porque hubo un recorte muy importante de los dividendos por motivos o bien sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner cualquier acción de dividendo, Inditex, imagínate, que cierra tiendas, hace ERES y reparte dividendo. No tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, o bien por motivos sociales o regulatorios, en el caso de las entidades financieras, tuvieron que recortar dividendos, y esto tuvo un impacto muy fuerte en las valoraciones, ¿no? Sin embargo, este tipo de compañías que pertenecen más bien a sectores probablemente más y a áreas más maduras del mercado, pues han ido recuperando desde entonces beneficios
Y sin embargo, la rentabilidad por dividendo no lo ha hecho en la misma proporción, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que los dividendos están muy bien cubiertos y que todavía queda espacio para que las compañías sigan aumentando la rentabilidad por dividendo de estas acciones. Las valoraciones, de nuevo, este tipo de compañías que no han sido muy beneficiadas en los últimos años, actualmente muestran unas valoraciones muy interesantes, ¿no? Aquí las comparamos incluso con periodos similares a la burbuja tecnológica del 99, ¿no? O sea, tener valoraciones muy atractivas junto con un dividendo sostenible, predecible a medio y largo plazo, puede ser una idea de inversión bastante interesante en este contexto más volátil. Y ahora voy a hablaros un poco de la estrategia, de las dos estrategias que estamos impulsando. Una es una estrategia global, que es el BNY Mellon Global Equity Income. Aquí lo que hacemos es seleccionar acciones que tienen tres características principales, ¿no? La primera es rentabilidad por dividendo. Cualquier acción que entra dentro del radar, solamente el radar de inversión, ha de tener una rentabilidad por dividendo un 25% por encima del índice de referencia. Ya de ser vendida si esa rentabilidad por dividendo cae por debajo de la media, pero sobre todo lo que buscamos es una controversia, compañías que están sufriendo de forma transitoria por algún motivo, ¿no? Pues porque a lo mejor están en apuros o han pasado, o el mercado prevé que esta compañía tiene problemas a largo plazo y son meramente transitorias, compañías que por lo que sea no han podido generar crecimiento, pero hay un catalizador para que empiecen a funcionar o mejorar sus beneficios. Cualquier controversia que buscamos para encontrar también valoraciones atractivas, ¿vale? Entonces es disciplina de dividendo, valoración atractiva y tercero, han de ser compañías de buena calidad. No nos vale cualquier compañía que prometa altas rentabilidades por dividendos y en cuanto el mercado, pues a lo mejor, o el contexto económico no sea tan favorable, tenga que recortar ese dividendo y además sea además a expensas del capital. Normalmente si recortas dividendo también la valoración se ve muy perjudicada, ¿no? Entonces se trata de que haya mucha visibilidad, sostenibilidad del dividendo. Entonces, lo que hacemos es básicamente, las compañías que compramos en cartera tienen un sesgo hacia calidad, no son compañías que crecen o que han crecido en los últimos ejercicios, por eso muchos inversores las han dejado de lado, pero sí generan una rentabilidad por dividendo sostenible y sí están en valoraciones muy atractivas. Y sin embargo, cuando salen de la cartera, pues son compañías que siguen siendo de calidad, están mejorando su sesgo de crecimiento, pero también ahora ya el mercado las empieza a contemplar y tienen valoraciones menos atractivas. O sea, es decir, es comprar calidad cuando está barata y vender calidad cuando está más cara. ¿Qué tipo de sectores tienes aquí? Pues es muy diferente a la composición de un índice de renta variable global o en el caso del fondo de Estados Unidos, de un fondo indexado al S&P 500, ¿no? Son áreas más, pues, por ejemplo, como el consumo básico, el sector financiero, el sector de farma, salud, el sector de utilities, ¿no? De todo lo que es servicios públicos, y donde no vas a encontrar, a diferencia de otros fondos globales, es una posición en todo lo que es tecnología, ¿no? Tecnología está muy fuera de este tipo de carteras, no son compañías que generalmente ofrecen rentabilidad por dividendo. De hecho, veis aquí las principales posiciones son, por ejemplo, PepsiCo, BAT, Cisco. Son compañías mucho más maduras y sin embargo nunca te vas a encontrar, o es difícil encontrar, compañías como Apple, Microsoft, Alphabet, que son un sesgo más de crecimiento, ¿no? Y normalmente la asignación también geográfica tiende a ser hacia mercados más maduros. Y en el caso de, un poquito, esta es la historia del fondo global. Como veis, no solamente hay que elegir
compañías con alta rentabilidad por dividendo. Aquí veis la historia del fondo de manera histórica, tiene una historia desde 2005. Al final, si lo comparas contra un MSCI o contra un FTSE World, la historia es muy llamativa. Probablemente menos interesante en los últimos años de condiciones financieras ultralaxas, pero sí destacar que si lo comparas contra un índice de altos dividendos, hay muchísima diferencia, y eso es porque no solamente hay que elegir altos dividendos, hay que elegir más bien dividendos altos pero sostenibles, calidad y valoración atractiva, y con ello pues consigues este perfil de rentabilidad-riesgo y sobre todo en este contexto más complejo, una estrategia con menos volatilidad, ¿no? Que yo creo que es lo que ahora mismo puede tener sentido. Este es el histórico a largo plazo. Veis que está en primer cuartil a 1, 3 y 5 años. Ahora os comento las rentabilidades en el año de este y del fondo de Estados Unidos. Y este sería el fondo de Estados Unidos, ¿vale? El anterior invierte en todo el mundo, el anterior era un fondo global, y este solamente invierte en acciones del mercado norteamericano, ¿vale? Y de nuevo, son rentabilidades muy consistentes, invierte en acciones en compañías grandes, aunque también, digamos, incluye el índice Russell 1000, ¿no? Para ampliar un poco su universo de inversión más allá del S&P 500. Son carteras más o menos las dos concentradas en unas 50, 60 posiciones. Y si vamos mirando las rentabilidades, aquí tenéis los ISINs y los códigos de las clases disponibles en EBN. Pues, por ejemplo, en el BNY Mellon Global Equity Income, hablando de la divisa base, por ejemplo, del fondo en dólares, bueno, pues el mercado ha caído bastante este año. Yo creo que no ha habido refugio, ¿no? Hay fondos growth que han perdido menos 30% fácilmente, menos 40%. Este fondo ahora mismo lleva un menos 5% en dólares. En euro, evidentemente, es más 3% más o menos, pero eso es por el cambio dólar-euro. Y en el caso del fondo de Estados Unidos, el BNY Mellon US Equity Income, en la divisa base en dólares, el fondo está en un 3,8% en el año, algo más, bastante más en la clase euro, por lo mismo, ¿no? Por el cambio dólar-euro, en torno al 14%. Y bueno, yo creo que el entorno sigue siendo y va a seguir siendo, con este momento de tipos de interés y inflación elevada, interesante para estar en este tipo de compañías y en este tipo de fondos con un sesgo probablemente más defensivo. Pues estupendo, Ula, fenomenal. Yo creo que queda bastante claro. Y este tipo de fondos puede ser una alternativa para completar las carteras y protegernos para no tener solamente renta variable pura o solamente renta fija. Entonces, si te parece, nos han llegado algunas preguntas, creo que tenemos algo de tiempo. La primera dice, aunque lo has explicado un poco por encima, dice, ¿son los fondos de dividendos más inmunes a las caídas de las bolsas que otros que no te repartan dividendo? Así lo ha sido, no siempre. Por ejemplo, en 2020, ¿no? Por ejemplo, por la coyuntura, ¿no? que se vio durante la pandemia de recorte de dividendos, y este tipo de compañías sufrieron aún más y levantaron menos después, ¿no? De cuando empezaron en los bancos centrales a echar leña al fuego. Pero históricamente sí es verdad que tienen un perfil de riesgo más limitado. O sea, es verdad que tienden a ser fondos con una volatilidad menor, ¿no? Primero, por el sesgo de compañías más defensivo, más maduro, y segundo, porque al final, cuando hay incertidumbre, un dividendo arroja certidumbre. Sí, te da, claro, es una vía Entonces, de no ingreso. siempre, ¿no? Puede no repartir dividendo, pero Sí. Esa disciplina de dividendo que se busca y tiende a ser como una especie de balón de oxígeno, ¿no? Y tienden a ser normalmente menos volátiles. Bueno, ya lo hemos visto con las rentabilidades que estabas comentando, tanto de los que en dólares como en euros, que es un fondo de renta variable y que esté cayendo, pues en el caso en euros un 5%, cuando la media está en un 30% de renta variable este año,
pues ya te salva bastante de la quema, ¿no? Y Sí, si perder encima, menos también ayuda. no, exactamente, si cuando hay que perder, o sea, si este año hay que perder menos que el mercado, ¿no? Pero pues vamos a seguir perdiendo, con lo cual, a no ser que hayas hecho un fan picking muy, muy puro y de algunos fonditos, que sí que haya habido algunos que sí que han tenido rentabilidades positivas, pero si tienes una cartera global, que es lo que se trata, pues yo creo que todos hemos tenido en mayor o menor medida pérdidas este año, ¿no? Luego también hay eh, otra persona que nos ha hecho una pregunta. Dice, estoy revisando los fondos internacionales y nacionales, pero veo que también están con fuertes caídas en el año. La temática tampoco ha ayudado en exceso, no como otras, como quizá materias primas, dólar, biotecnología, energía. ¿Crees que estas temáticas serían para empezar a invertir ahora? A ver, lo interesante de un fondo no solo global o de Estados Unidos es que puede diversificar, y es importante la diversificación, puede diversificar en todo tipo de compañías y de sectores. Por ejemplo, el sector energético, ¿no? Ahora mismo está en la parte más alta del ciclo, ¿no? Pues a lo mejor es el momento de reducir un poquito de exposición y buscar otras áreas que estén en la parte más baja del ciclo y entrar en ellas, ¿no? Yo creo que este año sí es verdad que hay muy poquitas partes del mercado, ¿no? que lo han hecho bien, pero estar concentrado en un sector nunca es bueno. Porque te va ahora bien, pero ¿quién acertó hace un año? Ya, ¿No? ya. Sí, ¿Quién no, no. estaba hace un año invertido solamente en energía? Yo creo que la diversificación aquí es la madre del cordero, ¿no? No puedes estar expuesto solamente a un sector o tener demasiada exposición a un sector. Yo creo que lo más sensato hoy en día es tener una cartera, bueno, más amplia en cuanto a mercados y en cuanto a sectores, pero la temática del dividendo, como decía, no es flor de un día. Es una temática que históricamente se ha beneficiado mucho en un contexto de tipo de inflación más elevada y tipos de interés más elevados. Y no se ha beneficiado tanto, probablemente en todo este periodo posterior, ¿no? En el periodo de los últimos 10 años, que las condiciones financieras han sido diferentes. Por eso pensamos que no es flor de un día, sino que este tipo de compañías van a seguir beneficiándose en los próximos años. A Eh, diferencia probablemente del growth, ¿no? Ya. El dato del reparto de yield de dividendo, lo he consultado antes, no sé si será correcto, está en torno al 3%, puede ser. Sí, neto de comisiones está en 3 y depende de la clase, Ya, no te lo quiero decir a ciencia ya, cierta. O sea, mm, no tiene un objetivo de reparto definido, o sea, el que ya, quiera. Es un fondo que invierte en compañías que tienen altos dividendos. El que ya quiera clase de reparto, evidentemente sí, tiene una clase de reparto y si fiscalmente le compensa y quiere rentas, es ya, una buena ya. forma de conseguir Vale. una renta trimestral que se reparte de forma trimestral y nunca a expensas del capital. Mm, ¿Vale? Eso es va, importante. Entonces, cuando hay dividendos, se reparten y si está en torno, el dividend yield histórico de los últimos 12 meses está en torno a 3, 2 más o menos. Y esperamos mm, que a medida bueno, que este contexto siga en marcha, ¿no? Pues probablemente aumenten. muy bien. Y bueno, y la última que también has tocado un poco también el tema del eurodólar, nos dice un cliente, si te recomiendan para Estados Unidos fondos sin cubrir o con clase cubierta. ¿Y qué diferencia de coste más o menos podría haber de uno a otro? Sí, a ver, sí es verdad que hay mucha diferencia entre invertir en un fondo, por ejemplo, este año, ¿no? En un fondo denominado en dólares, Mm, a un fondo en euros sin cubrir, ¿no? Ha habido mucha diferencia, ¿no? Porque, bueno, la revalorización del dólar sí, es de muy fuerte, sí. sí, ha sido enorme. Y como decía, es difícil ahora mismo porque la fortaleza del dólar es probable que se mantenga durante un tiempo. Además, bueno, la aversión al riesgo sigue vigente y normalmente eso se ve siempre con el retrovisor, ¿no? Pero cuando un mercado toca fondo, los meses posteriores todavía, al ser divisa de refugio, el dólar tiende a estar fuerte unos meses, 3, 6 meses después, ¿no?
no quiero asesorar a nadie, es muy Ya, complicado, pero sí es verdad que es probable que el dólar se mantenga fuerte hasta un punto, pero no vamos a ver la apreciación que hemos visto bueno, hasta ahora. sí, O yo sea creo que que a mí, ganar por la divisa ya. ya es un poco más complicado. Sí, yo creo que ahora mismo se está viendo como que está haciendo más de moneda refugio, ¿no? El dólar que otra cosa, ¿no? Que ante la debilidad de otras Sí, economías. y bueno, es verdad que el diferencial de tipos también juega a su favor. Sí. Bueno, también es de esperar que ahora con los movimientos del BCE, que todavía ha sido más cauto y no ha emprendido como un camino tan fuerte como sí que lo ha hecho la Reserva Federal, subiendo tan Mm, rápido desde marzo hasta ahora, hasta el 5%, ¿no? Aquí ya casi de sí. 5, 4%, que todavía se prevé que puedan subir el año que viene más los tipos. El Mm, BCE está en un 2%, ¿no? Desde el cero que estaba. sí, Entonces, bueno, tampoco es una economía la zona euro distinta a los americanos, que cada aquí tenemos una idiosincrasia cada país y de hecho Alemania tiene una inflación más alta que la de España, ¿no? Con lo mm, cual, pues bueno, aquí tampoco puedes acometer esos movimientos tan bruscos, pero sí es verdad que desde la semana pasada se ha visto un tirón del euro que no se veía desde hace tiempo mm, y bueno, pero es verdad que lo que dices tú, que yo creo que el dólar va a seguir siendo moneda refugio y todavía, si bien es verdad que no va a tener las revalorizaciones que ha tenido este año en torno al 8 o 9%, pero igual todavía hasta unos meses mm, que está fuerte. Pero bueno, también habría que decir que si, también depende un poco también del horizonte de inversión de que tengamos, ¿no? Si no es muy largo, pues igual habría que cubrir la moneda, ¿no? Pero si igual claro. es un horizonte, al final te va a afectar menos los movimientos de la divisa, ¿no? Que si necesito salirme antes, ¿no? Eso también habría que Justo. valorarlo. Mm, ¿Cuál es tu horizonte de inversión para no justo. preocuparte Mm. demasiado por lo de la Para no tener divisa? esa volatilidad. Ahora mismo la Exacto, cobertura está más bien cerca del 3%. del 3%, ¿no? Mm, Vale, pues muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro tu exposición y creo que es otra vía interesante para el año que viene y para poder amortiguar un poco las caídas de mercado, ¿no? que hemos tenido este año. Si tenemos una vía de ingresos que pueda proporcionarnos rentabilidad y no sufrir tanto, ¿no? con la parte de renta variable de los fondos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ula. muy bien. Y bueno, nos vemos el año que viene. Espero contar con vosotros. Gracias a ti, Víctor. Bueno, pues un abrazo fuerte. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos los espectadores que se han apuntado al webinar de hoy y comentar que tenemos otro con Columbia Threadneedle a final de mes. Ya les iremos informando. Así que muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego, muchas gracias.